This call is now being recorded. Wow. Gracias por decirme eso. Bueno. La clase pasada charlamos de grafos. Y básicamente hablamos de... Los grafos son cosas que existen y que sirven para modelar cosas. Punto. Y después, bueno, hicieron algunos pequeños ejercicios, obtener todas las aristas, obtener el grado del... Pero todavía no le hicimos nada a esto. Y básicamente una de las mayores cosas que nos da la estructura de grafos es toda la información que nos da por el hecho de, en un determinado vértice, qué cosas tiene a su alrededor. Y en particular, si yo quiero poder, por ejemplo, recorrerlo, lo puedo recorrer de distintas formas. Eso es algo que ya hemos hecho con otras estructuras y que tiene algún tipo de relación con esto. ¿Sí? Entonces, vamos a charlar de formas de cómo recorrer este árbol. Porque ya dijimos, podemos iterar los vértices sin un orden en particular. Por ejemplo, supongamos que yo tengo este grafo acá. Yo puedo hacer un for b in grafo, como vamos antes, for b in grafo. Todo muy lindo y hago A, después D, después F, después H, después C, B, G, F, E. No hay ningún tipo de razón por la cual estoy yendo en ese orden. Bueno, no. A veces con eso está bien. O sea, no es que eso está mal. A veces está bien. Para los ejercicios que justamente se hicieron en la clase pasada, eso estaba bien. Y hay tantos otros más también que incluso no hay que olvidarse de que eso se puede hacer. Porque a veces como que intentan agarrar y decir, bueno, esto lo voy a recorrer de una determinada forma y se hace mucho más lío y se pierden cosas. Por ejemplo, si tenemos más de una componente conexa o cosas por el estilo. ¿Sí? Entonces, vamos a ver hoy, sí, recorridos que podemos hacer sobre un grafo. Principalmente vamos a ver dos, pero voy a mencionar un tercero que no va a ser mucho, tal vez en un TP pueda llegar a ser más o menos útil. Lo menciono nada más porque tiene un mínimo grado de interés en general. Entonces, los tipos de recorridos que podemos hacer son, bueno, escribí, BFS, que viene de Breadth First Search. Tengo pelos de gato, están en la tablet. Y DFS es Depth First Search. Esta probablemente sea la única vez que escuchen los nombres de cómo se llaman estos, porque siempre se los llama BFS, DFS. Y uno se puede olvidar. Yo me acuerdo, o sea, obviamente sé lo que significan, pero solamente recuerdo exactamente cómo se escribe todo, etcétera, para esta clase. BFS va en ancho, si lo dice esto. Y DFS va en profundidad. ¿Sí? Ahora vamos a ver qué es lo que significa eso. ¿Sí? O sea, hay uno que se mueve más de forma en ancho, cada vez yéndose más y más lejos, y el de profundidad va y se mete. ¿Sí? Y cada uno tiene sus distintas particularidades y algunos se parecen más a lo que sucede en la vida real bajo ciertas circunstancias y otro bajo otras circunstancias. ¿Sí? Depende de lo que estemos modelando. No hay... Y obviamente hay problemas que se los podrán solucionar solamente con uno de ellos y hay otros que se pueden solucionar con cualquiera de los dos y está todo bien. Pero tenemos distintas formas. Entonces, vamos a tener BFS y DFS. Díganme ustedes con cuál quieren que comience. Lo explico y charlamos todo. Y alguien dice BFS, Francisco dice BFS. Bueno, ya está bien, ya entendimos. Dijeron BFS. Ok, no sé por qué, pero bueno. No sé cuál es la predilección que siempre hay con BFS sobre. Porque está primero, está bien. Es una muy buena justificación. Me sorprende igual que sea tan determinado. Bueno, una pequeña particularidad. Se llaman Breadth First Search, lo cual no tiene ningún sentido. Porque no están, o sea, no, hacen Breadth First, ¿sí? O sea, que es como me muevo en ancho, para hacer un search, o sea, hacer una búsqueda. Lo cual no tiene sentido, porque no estamos buscando nada. Pero bueno, lo mismo para el DFS. No estamos buscando nada en particular, o sea, podríamos llegar a hacer una búsqueda, pero es más general que eso. Estamos recorriendo. Pero bueno, se lo llama así.
Tendría más sentido que se llame BFT, o sea, Breadth First Traversal, porque traversal ese es el término técnico que se usa para recorridos, pero bueno, se usa search. Y yo no voy a ser yo el que le cambie la nomenclatura a la bibliografía de muchos libros. Así que lo vamos a dejar así. ¿Sí? Entonces vamos a ver BFS. BFS, vamos a comenzar desde un determinado vértice que, dadas las casualidades, voy a decir que va a ser mi vértice A. Vamos. Va a ser el vértice A. Voy a empezar por el vértice A, porque siempre pensamos por el vértice A, el vértice 0, etc. Pero bueno, o sea, hice también el grafo de tal manera que tenga alguna razón de ser. El vértice A, lo que vamos a hacer es, punto número 1, vamos a tratar de recorrer el grafo de esta forma. O sea, cada vez yéndome pasos más lejos. O sea, claramente los dibujos los hice de una determinada forma adrede, ¿no? No es que si pongo la H más cerca en el dibujito, lo hago más. El A porque está primero. No, o sea, elijo el A porque elijo el A. Puedo hacer el recorrido desde cualquiera. Lo elige random el primer vértice. Puede ser random o no. Depende de lo que yo quiera hacer. O sea, yo les voy a mostrar el mecanismo. Después, ¿por qué elijo la A y no elijo otro? Depende tal vez del problema. Tal vez me da lo mismo y elijo uno al azar. O tal vez no, me interesa ver a partir de un cierto vértice. Bueno, en cualquiera de los dos casos esto funciona. ¿Sí? Lo único que va a cambiar es, bueno, cómo elijo ese vértice inicial. ¿Sí? Entonces, esta es la idea. Nos vamos a mover de forma radial, digámoslo. O sea, de los vértices que estén más cerca a los vértices que estén más lejos. Esa va a ser digamos, la idea madre de este recorrido. Voy a borrar esto para que no. Entonces, hago este movimiento. ¿Cómo voy a terminar haciéndolo? Voy a tener una cola donde yo voy a ir guardando los nodos. Ahora bien, yo no quiero volver a recorrer un nodo que yo ya visité. Entonces voy a tener, por un lado, voy a usar otro color más. Voy a usar, no sé, oye, uno que se vea bien, violeta. Así. Tengo un diccionario o conjunto de visitas. Vamos a poner un conjunto por ahí. Ahora, yo les voy a mostrar lo que sería el recorrido genérico. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a buscar un cierto grado de información que es bastante útil en general, pero no es que siempre tienen que conseguirla, porque para algunos problemas es innecesario todo lo que yo voy a conseguir. Entonces, no es necesario. Entonces, una de las cosas que nos puede llegar a interesar es el padre en el recorrido. Ahora va a quedar un poco más claro qué significa eso. Y un diccionario que se llama orden, que ahora no va a tener mucho sentido, pero nos va a ayudar mucho para cosas que vamos a ver un poco más adelante. Entonces, tal vez para el BFS se ve para qué puede llegar a servir. Para el DFS, créanme que va a servir. Lo van a ver en la práctica del viernes. ¿Sí? Vamos a tener... Este puede ser un diccionario o un conjunto, porque en realidad lo único que nos interesa es si está o no está. Y estos dos van a ser diccionarios. Van a ser diccionarios porque nos interesa que todo funcione en tiempo constante. ¿Sí? Entonces, en este diccionario vamos a dejar guardado quién es el padre de quién en este recorrido. Padre quiere decir de dónde vengo en el recorrido. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, para A, cuando yo inicio todo esto, lo que voy a hacer es decir que para A, su padre, su padre es nadie. Non, null, o sea, estoy usando non porque después cuando lo escriban en código van a ver non, pero non, null, como quieran. Y el orden de A, que es el primero, va a ser 0. Y vamos a marcar a A como visitado. Y lo vamos a guardar en una cola. Cola. ¿Sí? Voy a ponerlo así, nada más para... Es importante que sea una cola. Necesitamos que sea una estructura FIFO. Y ahora va más o menos a quedar claro por qué. Entonces, mientras esta cola no esté vacía, o sea, esto es lo inicial. Lo primero que hice fue decir, bueno, A está como visitado, no tiene padre, su orden es 0 y lo encolo. Bien, buenísimo. Eso es lo primero que tengo que hacer. A partir de eso, yo ahora lo que voy a hacer es, mientras la cola no esté vacía, desencolo un vértice. ¿Sí? Entonces, desencolo A y me fijo, ¿quiénes son los adyacentes del vértice que acabo de desencolar? Son B y C. Ok, voy a ver cada uno de esos adyacentes. B, ¿fue visitado?
Eso les pregunto yo a ustedes. O sea, ¿cómo me fijo si está visitado? Es si está en el conjunto de visitados. ¿Fue visitado B? No. 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 Entonces, ¿qué vamos a hacer? Literalmente, lo vamos a visitar. Vamos a marcarlo como visitado. Vamos a decir que su padre es literalmente de quien vengo, que es en este caso A, porque yo estoy descubriendo a B a través de A. Y voy a decir que su orden, que el orden de B es el orden de A, o sea, de su padre, más 1. Y ya está. Y en colo B. Y lo mismo sucede con C, que C, por supuesto, tampoco está visitado. Y entonces voy a decir que su padre también es A y que el orden de C también es 1. O sea, el de su padre vale 0, más 1. Entonces, ahora vamos, perdón, y en colo a C. ¿Sí? Entonces, ahora terminé, o sea, ya vi todos los adyacentes de A, ya está todo. Desencolo a B y me voy a fijar, o sea, fui a B porque pintó, o sea, no hay ningún tipo de razón por la cual vi primero a B y después a C, o C y después a B. No hay ningún tipo de razón. ¿Sí? Simplemente. Entonces, ahora voy a ver los adyacentes de B larga. Por ejemplo, digamos que veo a C. ¿C está entre los visitados? Sí. Esto lo aclaro por una cuestión de distintas formas que se tienen para implementar estos recorridos, incluso que pueden llegar a ver en libros, en apuntes, hasta en la Wikipedia, en lo que fuere. A veces, en vez de trabajar con un booleano, con un visitados, true o false, lo trabajan con lo que se llama, no sé, muchas veces marcan con colores. Y tienen 3 colores: blanco, gris y negro. Donde blanco es no lo visité, no tengo ni idea. Gris está en la cola, todavía no es que lo terminé de visitar, pero ya está en la cola, no lo veas. Y negro, que es, ya está, ya te lo terminé de procesar. La realidad es que, salvo en situaciones muy particulares, no es necesario distinguir entre lo estoy por procesar y ya lo terminé de procesar. O sea, ya está en la cola y entre ya salió de la cola. Entonces, yo lo puedo trabajar en este caso directamente con un booleano de está o no está en el diccionario, en el conjunto de visitados, y está todo bien. Sepan que puede llegar a existir esto, o sea, lo menciono más que nada porque tal vez en algún ejercicio eso pueda llegar a ser útil. O mínimo para que no se cierren a que esta es la única forma de resolverlo. Incluso hay implementaciones que no necesitamos el conjunto de visitados. Por ejemplo, acá podríamos preguntar, ¿está entre los que tienen padre? Y tranquilamente va a funcionar. El tema es que yo lo estoy tratando de hacer lo más general posible, porque hay casos de vuelta donde no necesito calcular el padre, no lo van a tener y es como, che, me falta esto, ¿cómo hago para no repetir vértices? ¿Sí? Ahí leo la pregunta que está por ahí. Un segundito. Ahí dice, perdón, esto se aplica tanto para dirigidos como no dirigidos, ¿no? Exactamente, perdón que no lo mencioné, buena pregunta. Esto que estoy haciendo yo ahora funciona tanto como para dirigidos como para no dirigidos. Único detalle es que, y eso va a ser algo importante, si el grafo fuera dirigido, obviamente voy a llegar solamente hasta los vértices a los que puedo llegar. Si yo, por ejemplo, tengo algo como esto, supónganse que este es mi grafo dirigido. Empiezo por el vértice A, no voy a llegar al vértice C. Porque fíjense que yo todo esto que estoy haciendo ¿cuáles son los adyacentes a un determinado vértice? C no es adyacente de B larga. No lo es. O sea, las aristas entran. Entonces, no voy a recorrerlo. Ojo, eso no es que esté mal, porque si el grafo justamente está planteado de una determinada manera, debe ser por algo. Entonces, hacer ese recorrido tiene sentido. Solamente lo marco como que hay una diferencia que si yo, por ejemplo, quisiera recorrer todo el grafo, tendría que hacer algo diferente. Y ahora todo eso lo vamos a ver. Entonces, sigo viendo los adyacentes a B larga. Ya vimos a C, C está entre los visitados, ya está. Vemos a A también está entre los visitados, entonces ya está. Y veo a D, D no está entre los visitados. Ahí Facundo pregunta si tiene que ser pesado. Este grafo no es pesado. Y funciona. Y si fuera pesado también, porque no me estoy fijando en los pesos, o sea, si es pesado este grafo, no los estoy mirando los pesos. Así que me da lo mismo. ¿Sí? Entonces, voy a guardar a D
y voy a guardar que su padre es B larga. Y su orden es el de B larga, su padre, más 1. Que es, bueno, y encolo D. Desencolo C. Me fijo sus adyacentes, son A y B, ambos están visitados, no hago nada. Y está todo bien con eso. Entonces, ahora desencolo D, me fijo sus adyacentes. B larga ya fue visitado, no hacemos nada. ¿Sí? Por favor, frénenme si en algún momento como que no entienden por qué no estoy revisando algún vértice o si me está faltando alguno. Hay algunas partes donde tal vez primero explico y después empiezo a acelerar para no perder mucho tiempo, pero tírenme, póngame freno de mano y está todo bien. ¿El orden de desencolado importa? No debería importar. O sea, este recorrido lo que hace es moverse de forma radial. Ahora, si se mueve radial, voy a decirlo burdamente, hacia la derecha o hacia la izquierda, es irrelevante. ¿Sí? O sea, no es importante. ¿Qué significa que un vértice sea adyacente? Que sea vecino, o sea, los adyacentes de B larga son aquellos a los que B larga llega. O sea, literalmente en este caso son A, C y D. ¿Sí? En un grafo, vamos, en un grafo dirigido, en este grafo dirigido, por ejemplo, vamos a poner esto, los adyacentes de B larga es solamente D. Solamente D. O sea, ni A ni C son adyacentes a B, porque B no llega, no tiene como vecinos a A y a C. No se relaciona con A y C. Decir que son adyacentes, vecinos, se relaciona con, es básicamente, hay una lista que va desde B hacia este otro vértice. Que en este caso, desde B solamente es D. Todos los demás vértices, o sea, A y C tienen como adyacente a B, pero no vale la recíproca porque el grafo es dirigido. O sea, D es adyacente a B, pero B no a D. No, es al... Sí. Exactamente, sí. En el caso del dirigido, no en este que tengo acá. En este caso, como las relaciones son recíprocas, el grafo es no dirigido, cualquiera que... los adyacentes son mutuos. O sea, si B es adyacente a D, también vale la recíproca. Entonces, desencolo D y me fijo, tengo como adyacentes a B, que ya dije, ya está visitado, no lo visito. Y tengo a F y a E. A los dos obviamente les voy a hacer exactamente lo mismo, los voy a guardar ya juntos porque es lo mismo. F, los encolo, tanto F como E. Y ahí está. ¿Sí? O sea, hice todo en simultáneo, pero obviamente sería más metodológico. Es visito F. Pongo el padre de F como D. El orden de F ahora es el de su padre, que vale 2 más 1. Lo encolo a F y así. Lo mismo con E. Entonces, ahora, de vuelta, desencolo a F. Que de vuelta, desencolé a F, o sea, encolé a F primero porque pintó, podría haber sido E. Entonces, desencolo F, me fijo sus adyacentes. D, visitado. E, visitado. G, no está visitado. G. 4. Entonces, y ya estamos. Fíjense que si hubiese desencolado a E primero antes que a F, el que habría quedado como padre de G habría sido E, no F. ¿Sí? Entonces, obviamente depende en qué orden yo desencolo las cosas, me va a quedar un poco diferente. Pero a nivel lo que es el recorrido es irrelevante eso. O sea, nos va a cambiar un poquito, o sea, justamente si yo después quiero reconstruir el camino, me va a quedar diferente. Pero el tema es si nos importa. Y a nivel, ¿cómo es este recorrido? Que es en ancho, no nos importa. Entonces, ahora desencolo E, me fijo los adyacentes. D, visitado. F, visitado.
G, visitado. Sí, acá es donde se nota eso de que digo. H no está visitado. Entonces, pongo H, E y H también queda a distancia 4. Perdón, orden 4. Y encolo H. Ahora, desencolo G y vamos a ver los adyacentes. F visitado, E visitado, H visitado. Nada que hacer. Desencolo H, me fijo sus adyacentes. Tanto E como G fueron visitados, no hago nada, la cola está vacía, significa que terminé. Entonces, y acá recorrí, efectivamente. De vuelta, esto es solamente un recorrido a forma completamente alto nivel. Si yo quise hacer algo en particular, me quisiera fijar algo en particular, obviamente lo puedo hacer en el medio. Yo les estoy hablando de forma completamente genérica de cómo podemos recorrer esto con este tipo de recorrido. Y ahí Leandro dice, y ahí igual se termina perdiendo el dato del eje, ¿no? No es que se pierde el dato. O sea, entiendo el punto. O sea, acá estamos recorriendo y obviamente vamos a tomar en cuenta solamente algunas de las aristas al final del día. ¿Sí? Vamos a hablar un poco más en detalle dentro de unas cuantas clases sobre cómo queda exactamente, pero básicamente lo que sucede es lo siguiente. Si yo reconstruyo todos estos caminos, me voy a fijar que está A, B, bueno, lo voy a dibujar un poco más explícito. Vamos a ver que tenemos A, B, C, D, E, F, G, H. Me quedó un árbol. Que justo sea binario es una casualidad, porque piensen que podría haberme quedado no binario, tranquilamente. Pero esto me va a quedar con un formato de árbol, donde la raíz del árbol es sobre quien empiezo, ¿sí? Y una característica, esto es algo que van a mencionar en uno de los ejercicios que está en la guía y que se va a resolver en algún punto de la práctica, son una de las características de los árboles. Una es que, por ejemplo, no tienen ciclos. Los árboles son conexos, no tienen ciclos, y la cantidad de aristas que tienen son, o sea, la cantidad de es exactamente igual a B-1. Eso es un detalle. De vuelta, eso lo van a charlar un poquito más en la práctica porque va a haber un ejercicio relativo a eso. Quienes estén o hayan hecho discretas, todos ya lo saben. Entonces, queda esto. ¿Qué significa conexo en grafos? En un grafo no dirigido que sea conexo, significa que siempre puedo llegar de cualquier vértice a cualquier otro. Eso significa que sea conexo. Básicamente que hay una sola componente conexa, que es este caso. Entonces, tenemos esto. ¿Qué significa básicamente este? Si se fijan, cuanto más abajo está... Uy, ya. No, mal. Para atrás. Vamos. Cuanto más para abajo estoy, más lejos estoy de la raíz. Y eso también es lo que sucede acá. Fíjense que acá el orden, esto es algo particular de BFS, el orden es igual a la distancia en cantidad de saltos de aristas. Por ejemplo, ¿cómo hago para llegar desde A hasta G? 1, 2, 3, 4. No es el único camino, pero sabemos que lo más chico en cantidad de aristas es 4. O sea, puedo llegar desde otras formas e incluso en la misma cantidad, pero seguro no menos. En cantidad de aristas, no me estoy refiriendo al peso. O sea, después por peso vamos a ver otros algoritmos. ¿Sí? Y esto es básicamente una reconstrucción del camino, de los caminos que se ponen. Entonces, con eso te aseguras el camino más corto siempre. Camino más corto en cantidad de aristas. Algo similar a lo de Pathfinder. Sí, literalmente es esto. A lo que dice Francisco, sí, esto tiene que ver con el tema de búsquedas, de caminos. Básicamente sí. Y si fuera un grafo tipo circular, podemos hacerlo. Hagámoslo rápido.
Voy a borrar esto así no me... Si alguien tiene algo para preguntar, se conecta A con H. Si se conectara A con H, lo que va a pasar es lo siguiente. Es lo que pregunta Valentín. Si tuviéramos esto, lo que pasaría es que en la primera iteración no habríamos solamente visitado a B y a C. Habríamos también visitado, o habremos visto, habremos descubierto a H también. No habría cambiado. Obviamente va a cambiar el resultado porque H está más cerca. En vez de estar a 4 pasos, está a 1. ¿Sí? Pero nos va a quedar diferente. ¿Sí? Entonces, eso va a ser esencialmente lo único que cambie. Y si yo tengo A, B, C, por ejemplo, tengo esto y empiezo en A, lo que va a pasar es que B y F están a distancia 1, C y E están a distancia 2, y E va a estar a distancia 3. ¿Sí? Eso va a ser lo que termine sucediendo. En cantidad de aristas, porque puede depender del peso también. Sí, ahora no, estamos diciendo que sería la cantidad mínima en cantidad de aristas, en cantidad de saltos que tenemos que hacer. Porque ahí, si nos importa el peso, tenemos que usar otros algoritmos. Esto no nos sirve, lo vamos a ver más adelante. Con más adelante me refiero a dentro de una semana, no es que dentro de mucho. ¿Sí? Entonces, si tenemos algo por el estilo, lo único que va a pasar es que vamos a recorrer así. ¿Sí? Entonces, literalmente nos va a quedar A, BF, y después, perdón, no, es C acá, E acá, y D va a quedar en alguno de los dos lados, cuál es irrelevante. Pongámosle acá una porque me queda mejor. ¿Sí? Pero vamos a hacer el recorrido igual. ¿Necesitan que haga el recorrido más claro con esto? Lo puedo hacer, pero como quieran. De vuelta, esto es porque este se mueve en ancho. Si se moviera de otra forma, podría dar otro resultado, que es como va a dar el DFS. ¿Sí? Este lo que prioriza es, me voy alejando muy de a poco del vértice en cuestión. O sea, estoy en A y veo todo su alrededor. Después lo que sea la segunda capa, después la tercera capa, después todos los que están a distancia 4, después todos los que están a distancia 5, después todos los que están a distancia 6. ¿Sí? Nunca voy a ver antes a alguien que está a distancia 5, antes a alguien que está a distancia 2, porque literalmente encolé a los que están, o sea, los que están a distancia 1 ya los encolé y esos encolaron a los que estaban a distancia 2. O sea, no, y como esto es una cola, nunca voy a poder violar ese concepto, por decirlo de una manera. ¿Sí? Es como yo les dije, o sea, todo lo que hicimos hasta ahora fue para prepararnos para ver grafos. O sea, es como, bueno, todo lo demás por sí solo no importaba. Ahora vamos a ver grafos. Ni siquiera el diccionario, porque el diccionario sirve para implementar grafos. Sirve para otras cosas, ¿no? Pero... Bueno, vamos a hablar de DFS. DFS hace lo contrario que BFS. O sea, BFS lo que hace es, trato de quedarme en mi vecindario, moviéndome cada vez más lento, y etcétera. Y eso es algo que se usa para algoritmos que son tanto más avanzados. Que de vuelta, teoría de algoritmos 2. Yo sigo tirando el autochivo. Y DFS hace lo contrario. Lo que hace es, trato de alejarme lo más rápido posible, me muevo en profundidad. Ojo, eso es una forma de interpretarlo, no es que sí o sí va a pasar eso. ¿Qué es lo que va a pasar? De vuelta, se va a tratar de mover en profundidad. Hace esto. En vez de, o sea, lo que vamos a hacer es, en vez de trabajar una cola, vamos a trabajar de forma recursiva. Hay gente que dice, DFS es BFS, pero en vez de una cola, ponemos una pila. La realidad es que es cierto que funciona, pero es más difícil de verlo. Y a mi entender, a ver, uno cuando usa una pila en este caso, es porque estás queriendo simular recursividad. ¿Por qué vas a simular recursividad si podés directamente ir y hacerla? ¿Sí? O sea, me imagino que ustedes ya, más o menos, algunos ya habrán estado, una gran mayoría habrán estado elaborando con el iterador externo y el interno de la BB, y obviamente el iterador interno es mucho más ameno que el externo. ¿Sí? Porque el externo hay que ir y simular la recursividad con la pila. Bueno, acá tendremos que hacer lo mismo. De vuelta, el código terminaría siendo lo mismo que el del BFS, pero con una pila. Pero, porque o sea, realmente, una de las ventajas que tiene BFS es que se escribe así. Es chiquitito, conciso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer?
De vuelta, esto va a ser todo recursivo. Vamos a dejar visitados, padre y orden. Entonces, empezamos con A de vuelta. Vemos los adyacentes. Díganme ustedes, ¿B o C? ¿Con cuál empiezo? No va a dar lo mismo. B. B, dicen B. Ok, empezamos en B. ¿Qué es lo que hacemos? Nos fijamos, ¿B está visitado? No. O sea, perdón, marco A como visitado, marco que el padre de A es ninguno. Esto es lo mismo, ¿eh? Y marco que el orden de A es 0. Sí, la parte inicial es exactamente la misma. Ok, entonces, me fijo, B. B, mejor que hayamos elegido a B. Me parece, por lo menos nos va a dar un resultado más interesante. Entonces, vamos a B. ¿Qué es lo que vamos a hacer en B? Vamos a decir, B, ¿está visitado? No. O sea, no está en el conjunto de visitados. Entonces, lo voy a visitar. Lo voy a marcar. Esto es tal cual como en BFS. Pero ahora lo visito. Llamo recursivamente a DFS y visito a B. O sea, no voy a C. O sea, puedo ir a C, pero voy a ir a través de B en todo caso. Entonces, estoy parado en B. Estoy en B larga. Y ahora me fijo en sus adyacentes recursivamente. Me fijo en A. A ya está visitado. Listo, no hacemos nada. Vemos otro adyacente. Y este lo voy a elegir yo. Vamos a D. ¿Sí? Entonces vamos a D. D no está visitado, entonces lo marco como visitado. Marco que su padre es B. Y marco que su orden es el de B más 1. O sea, el de su padre más 1. Y lo visito de vuelta, esto es recursivo. O sea, no estoy metiendo en una cola o lo que fuera. Esto funcionaría igual con una pila, pero me parece que es mucho más claro viéndolo de forma recursiva. Entonces vamos y nos metemos directamente en D. Ya está. Obviamente los llamados recursivos se van apilando en el stack. Después vamos a volver. Entonces, estoy en D. Me fijo los adyacentes. B ya fue visitado. Eso los voy a evitar de decir. O sea, pero sepan que eso pasa. O sea, yo me fijo quiénes están visitados. Y eso es importante en algunos algoritmos. Entonces me voy a fijar F, por ejemplo. O si quieren, elijan ustedes, F o E. Vi dos Fs, tres Fs y una E. Listo, ya está, ganó la F. Entonces voy a la F. F no está visitado, lo marco. Digo que su padre es D. Digo que su distancia es la de D más 1. Listo. Estoy en F. De vuelta. Me fijo los adyacentes, D está visitado. Voy a E. Ahora los embrocho yo. Digo, voy a la E, porque pintó. E. ¿Sí? Entonces estoy haciendo. Por ahora estoy haciendo esto. ¿Sí? Entonces estoy en la E. Me fijo los adyacentes. D y F ya están visitados. Voy a, no sé, G. Porque ahí vi que muchos pusieron G antes, así que lo voy a ir ahora. G. G, su padre es E. G, su orden es el de E más 1. Ok. Estoy en G. Ahora vamos a H. ¿Sí? Entonces, estoy en H. Ahora, su padre es G. Estoy en H, me fijo los adyacentes. Tanto E como G ya fueron visitados. Vuelvo, termino, vuelvo en la recursividad. ¿Sí? Entonces, ¿a quién vuelvo? Vuelvo al que me llamó, a G. ¿Sí? Recuerden que yo en la recursividad, ¿dónde estaba yo? O sea, yo hice este camino básicamente hasta ahora. ¿Sí? Entonces, como hice ese camino, en la recursividad voy volviendo para atrás. Y yo voy a seguir haciendo esta lógica. O sea, vuelvo a G. Me fijo el resto de los adyacentes de G si están visitados, están todos. Vuelvo a E. ¿Están todos los adyacentes de E visitados? Sí, vuelvo a F. ¿Están todos los adyacentes de F visitados? Sí, vuelvo a D. Todos los adyacentes están visitados. Vuelvo a B larga. Me fijo los adyacentes de B larga y no están todos visitados. O sea, yo me fijé A, ya estaba visitado. Visité D y ahora me falta C.
Entonces, ahora visito C. Y digo que su padre es B. Y digo que el orden de B es el de, perdón, el orden de C. El orden de C es el de B más 1. ¿Sí? Ahora, visito C recursivamente, los adyacentes de C ya están visitados, vuelvo a B larga, ya todos están visitados, vuelvo a A, están todos visitados, termino. Entonces, si yo reconstruyera el camino, me quedaría de esta forma. A, PC, D, F, E, G, H. ¿Sí? Esta sería la onda. Entonces, tal vez el BFS es un recorrido que más o menos se pueden dar una idea para qué puede llegar a servir y es medio, digamos, intuitivo porque ya vimos cómo dieron los resultados, ¿no? Me muevo radialmente, cómo me voy moviendo cada vez más lejos, etcétera. Sí, para encontrar caminos mínimos en cantidad de aristas. ¿Sí? Obviamente los dos recorridos me permitieron recorrer el grafo. ¿Sí? Eso punto número 1. Así que los dos sirven para eso. El tema es que obviamente dan resultados diferentes. A veces me importa y a veces no. Cuando no me importa, hagan el que quieran. A mí me gusta más DFS. Si a usted le gusta más BFS, está todo bien. Si hubiera ido a C después de A, te iba a quedar distinto al armarlo. Sí, lo más seguro es que me iba a quedar toda una lista, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque desde C iba a ir a B, y desde B iba a ir a D, y después todo lo más o menos lo mismo que nos quedó ahora. ¿Sí? O sea, sí, esto nos puede dar diferente. El tema es que a nivel DFS eso no nos importa. Entonces, ¿para qué sirve este algoritmo que no sirven otros? Bueno, primero que nada, podemos ver una cierta analogía con los recorridos de los árboles. O sea, árbol binario, por ejemplo. El recorrido BFS es el recorrido por niveles, si uno lo ve, porque literalmente me estoy moviendo por los niveles del grafo en este caso. Y en cambio, el DFS es una generalidad de los recorridos pre, post e in order. ¿Sí? Ese es como lo más general. Obviamente esto aplicándolo en un grafo. Entonces, hay diferencias. Por ejemplo, un post-order. Yo tal vez me interesaría calcular algo de forma estilo post-order y bueno, ahí voy a ir por un DFS. Hay ejercicios donde se ve eso, donde me conviene más ver lo que está más lejos para después reconstruir el resultado. Eso como pensar como un post-order y eso nos conviene hacer un DFS. En general eso hace que ande más rápido. Cuando intentan hacer por otros lados, termina andando más lento o no anda. Eso para poner una pequeña analogía. Otros casos. Primero, el viernes, van a haber unos algoritmos que se resuelven con unas modificaciones sobre DFS. O sea, estos son los algoritmos base, BFS y DFS. Después están las alteraciones, y que yo solamente voy a implementar lo que necesite. ¿Sí? Incluso ahora vamos a hacer un breve, o sea, les voy a mostrar el código y vamos a hacer un breve ejercicio. Entonces, lo que nos permite encontrar son, por ejemplo, las componentes fuertemente conexas del grafo, eso que comenté de un grafo dirigido, que son aquellos vértices que llegan todos de unos a otros, se puede encontrar usando DFS. De vuelta esto lo van a ver el viernes en la práctica. El algoritmo de circuito de Euler también se consigue así. Y después, para mostrarles un poquito algo de la vida real, un par de cosas. Voy a pecar zarpadamente de nerd, pero bueno, no me queda otra, además, perdón, como si pudiera caretear esa característica mía. Hace ya algunos años tuve la suerte de poder viajar a Nueva York y fui al Metropolitan. Un museo muy importante, muy lindo, si alguna vez tienen la posibilidad de ir, vayan, está muy bueno. Más allá de mencionar eso, en un momento estaba recorriendo las salas, ¿sí? Porque el museo es muy grande. Entonces estaba recorriendo sala y de esa sala se conectaba a otra. Y esa sala se conectaba a otra y yo me iba metiendo cada vez y me iba metiendo cada vez más en profundidad, si lo vemos por una. O sea, tal vez volvía al inicio o lo que fuere, o volvía muy cerca y me metía por otro lado. Yo no me iba fijando en eso. O sea, yo tal vez empezaba en una sala que era esta,
y después me iba a esta, y después me iba a esta, y después me iba a esta, no sé, algo así. Obviamente después iba volviendo, tal vez sobre mis pasos o tal vez no. Lo más probable es que volviera sobre mis pasos, ¿sí? Eso por mencionar una cosa. También, nada, tiene otros pisos, pero la forma en la que tenemos de movernos, por ejemplo, dentro de un museo, es DFS. Porque uno no va diciendo, bueno, primero me voy a fijar todas las salas que están como, supónganse la entrada. Me fijo todos los que están a radio 1. Bueno, ahora me voy al que está a radio 2 y, bueno, voy volviendo para poder ir a todas las que están a distancia. El que lo hace eso o sea, le recomiendo hacer terapia porque probablemente lo está haciendo, nada, por una cuestión, por un trastorno obsesivo compulsivo. No estoy juzgando a nadie, simplemente lo digo como, che, fíjense. En cambio, la otra forma es natural. O sea, en mi caso es solamente muy nerd haberme dado cuenta de que esa es una forma de recorrerlo. Pero, o sea, uno no va volviendo y yendo alrededor y yendo y volviendo alrededor. O sea, no vamos primero a estas salas y después vamos a estas y después vamos a estas y después vamos... Obviamente piénsenlo a nivel museo. En este grafo en particular tal vez hasta tiene sentido, pero por cómo es justo este grafo. ¿Sí? Pero fíjense, supónganse que tienen uno alrededor y un montón en círculos, así. Ustedes no van recorriendo esto. Después, bueno, vamos al que está a distancia 2, volvemos al de 1 para ir al otro de 2, para volver al otro de 1, para volver al otro de 2. O sea, no vamos haciendo eso. Es muy raro hacer eso. ¿Sí? No lo hacemos porque nos cansaría mucho más. Es simplemente por eso, no porque seamos unos iluminados o por lo que fuera. De vuelta, algunas cosas recursivas son medio inherentes en el ser humano. Eso por un lado. ¿Sí? O sea, en general, o lo podemos pensar como una pila, me conviene más trabajar sobre lo último, lo que hice, moverme a través de eso. Y el otro caso sería, por ejemplo, los tabs del navegador, que lo pueden probar ustedes ahora mismo. Si ustedes entran a Wikipedia y le hacen command clic a un link, se lo va a abrir inmediatamente a la derecha. ¿Sí? Y todos esos se los van como encolando. Pero si se meten en uno de esos links que acaban de abrir y hacen lo mismo de meterse adentro, eso se lo van a abrir inmediatamente a la derecha. Como que se les hace el lugarcito en el medio. ¿Sí? No es que se van al... Veo que de repente mucha gente se fue. Por favor, no quise ofender a nadie con mi comentario. No, es que se ve en negro la presentación y... Ah, sí. No, eso para mí es flasheo esto. A mí también se me ve negro. Ahora veo de... Yo también reinicié porque pensé que era problema mío. No, es problema de la tablet. Ahí lo vuelvo a conectar. No estoy escribiendo nada en la pantalla nada más. No, ahí está. Listo. Entonces, en general las pantallas, justamente por la forma que tiene el cerebro de trabajar, los que diseñaron cómo se abrían las tabs, no te mandan todo siempre al final para irte moviendo radialmente en internet, sino que te van moviendo DFS más o menos, ¿no? A medida que uno va abriendo las tabs. Así es como funcionan los navegadores. Tengo un amigo que cambió eso porque le parecía que eso no estaba bien, lo cambió, o sea, se podía configurar, quién sabe dónde, eso se puede configurar, y después me dijo que, claro, estaba navegando por internet y el cerebro se le explotaba. Por cómo se le abrían los tabs, no sabía dónde estaba cada cosa, por qué se le abría todo al final, y bueno, lo configuraste vos, ¿qué querés que diga? Cuando me comentó este problema y le dije, claro, lo estás configurando para que funcione BFS, algo de DFS. Para aclarar, este chico o sea, en ese momento no tenía muchos conocimientos de computación y hoy en día tampoco los tiene, pero trabaja de esto igual, porque así es nuestro rubro. Y me dijo, ¿DF qué? Pero bueno, está bien, sí, o sea, está bien. Sépanlo, esto les va a pasar a ustedes. En algún momento van a hacer un comentario nerd. Bueno, con esto ya está para mencionar lo que son los recorridos per se y más o menos hasta me dio tiempo para charlar un poquito para qué sirve cada uno. Voy a mencionarles otro recorrido brevemente. Que de vuelta,
Lo menciono más que nada para que no les sorprenda si después en un TP, o sea, en un TP3, llega a estar. La implementación lo van a ver, es bastante trivial en sí. No me gusta usar el término trivial porque, nada, como no quiero denigrar a nadie que no entienda algún tema, pero en este caso me parece que es bastante sencillo entender qué es lo que está sucediendo. Se llama así. ¿Me dejas escribir? No me estás dejando escribir. Random walk. ¿Qué es lo que hace esto? Ahí Francisco dice, Martín. Sí, Francisco. Esto no dice si alguien está escribiendo, así que voy a seguir hablando. ¿Es Bogosot? No diría que es Bogosot, pero sí se mueve aleatoriamente. O sea, supónganse que empiezo en A, por decir algo, pero lo que vamos a hacer es, de A me voy a B, de B me voy a D, de D me voy a B, de B me voy a C, de C me voy a A, de A me voy a B, de B me voy a D, de D me voy a F, de F me voy a E, de E me voy a G, de G me voy a E, de E me voy a H. Literalmente me muevo al azar, considerando las adyacencias. Francisco dice, nada que ver con esto, pero ¿podés explicar algún día de referencia un puntero? O sea, de referencia. Ok, después le vemos eso. ¿Sí o sí termina de recorrer todo? No. Depende, o sea, yo estoy mostrando cómo funciona. En general, o sea, para qué se usa y cómo se usan son en utilidades particulares, el largo que tienen y todas las demás cosas. Bueno, lo menciono para que sepan que existe y tiene un montón de propiedades esto. Tiene propiedades estadísticas y de distintos tipos que se usan un montón, ¿sí? Si alguien escuchó alguna vez hablar de cadenas ocultas de Markov, tiene que ver con esto, y tantas otras cosas. Así que bueno, simplemente lo menciono y ya está. Vamos a pasar a ver un poquito de código. A ver si la tablet me permite primero. En este caso, o sea, hasta que no me ponga... Vamos. Ahí está. Ejemplo. Teoría de los 6 grados. Sí, eso es un ejercicio que se puede resolver. Pueden pensar, eso es un ejercicio que está en la guía, seguro. Pueden pensar, por ejemplo, con qué recorrido lo resolverían. ¿Cómo podrían, por ejemplo, cómo determinarían si es cierto que todos los vértices se encuentran a lo sumo 6 pasos de distancia en cada uno entre uno de otros? Ahí Felipe dice BFS con signo de pregunta. Sí, BFS, pero probablemente uno solo no sirva. ¿Sí? Porque uno solo está centrado en un vértice. Entonces vamos a mencionar eso y vamos a mencionar otros pequeños detalles. No. Vamos a abrir acá. Este sería el código de BFS. Sí, obviamente puse BFS primero porque siempre eligen BFS primero. Sí, y acá hacemos literalmente eso. O sea, tenemos grafo y origen. ¿Sí? O sea, tenemos el grafo y el vértice de origen, que en nuestro ejemplo era el vértice A. ¿Sí? Entonces, creamos nuestro conjunto visitado. Podría ser un diccionario. Si quieren, esto es lo mismo. Set es conjunto en inglés. O sea, quien sabe inglés sabe Python. Es una norma bastante clara. Después, tenemos el diccionario de padres. Esta es una forma de declarar un diccionario. O sea, es un hash crear de Python. ¿Por qué usan esta nomenclatura? ¿Qué sé yo? No sé. Yo no creé el lenguaje. Esto es lo mismo, el diccionario de orden. Digo que el padre del origen es nadie. Digo que el orden del origen es 0. Lo dejo como visitado. Creo una cola y encolo. Esta es una cola que yo me implementé, que es literalmente la cola enlazada que ustedes usaron. Ahora, no es que tienen que ir a implementarse todos los TDAs. Pueden usar los TDAs que ya están. Yo acá lo hice nada más para que quede más pseudocódigo y pueda usar la palabra cola. Ahora, no es que tienen que hacerlo. Todo lo de grafos lo vamos a hacer en Python. O sea, no tienen que hacerlo en Python. No tienen que saber Python. Lo que refiere a exámenes, lo pueden hacer en pseudocódigo. O sea, no es que tienen que respetar la sintaxis de Python o algo por el estilo, porque no es la idea. Para el TP3 lo pueden hacer en cualquier lenguaje. Puede ser C, puede ser Python. Si alguien lo quiere hacer en Go, bienvenido sea. Nos ayudaría para ir empezando a detectar cosas. Y
Bueno, lo que nosotros le recomendamos es, si el TP2 es en C, lo que nosotros les recomendamos es que TP3 no lo hagan en C en lo posible, porque bueno, ya se ahorran tener que validar el tema de memoria. Pero bueno, que si alguien lo quiere hacer en C, que lo haga en C. Pero tiene que pasar los chequeos de memoria. Entonces, después, encolamos el origen. Ah, sí, este es un detalle que quería mencionar de implementación. Si usan Python y quieren, recomiendan hacerlo en Go, digo, por la curva de experiencia del lenguaje. Tanto Go como Go, ya sabiendo C, es un lenguaje muy fácil de aprender. Python es un lenguaje muy fácil de aprender independientemente del caso. Así que cualquiera de los dos lenguajes nos parece que debería ser viable. De vuelta, vamos a hacer un taller de Go próximamente y el taller de Python ya está publicado. TP2 vamos a tener que usar grafos, ¿no? El TP2 ya está publicado, ya se los pasé, ya está, no tiene nada que ver con grafos. O sea, tiene que ver hasta HIP. El TP3 es de grafos. Entonces, si llegan a usar Python como lenguaje para el TP3 y van a hacer algo con BFS, lo más probable, no usen Q. Esto es un error de Python para mí, pero bueno, no quién soy yo para juzgar. Todo lo que tenga que ver con la palabra Q, así como viene, tiene que ver con cosas que no tienen que ver con esta materia, pero son... no me voy a poner a explicarlos. Va a funcionar como una cola. A ustedes les va a andar, localmente les va a andar. El problema es que cuando ustedes lo manden, si esta es una cola ya implementada, o sea, Q es una cola ya implementada por Python. ¿Qué pasa? No es una cola para cosas a nivel sistema operativo y para hacer cosas que no importan. Ya lo van a ver más adelante en la carrera. Que es lo que se llaman colas de mensajería. A ustedes les va a andar porque la cola se comporta como una cola, es una estructura FIFO. El gran problema va a ser cuando lo manden al corrector automático. Y no es que no va a andar, el problema es que va a andar mucho más lento, porque esta estructura, por una cuestión de cómo funciona, que de vuelta no me quiero meter en eso, anda mucho más lento, mucho. ¿Sí? Y no es mucho medible en complejidad, tiene que ver con otras cosas. Entonces, no usen esa porque no van a saber por qué es que les falla las pruebas, le va a decir obviamente por timeout. Obviamente cuando ustedes me dicen, che, me falla por timeout, lo primero que hago es preguntarle, ¿usaste Q? Y me dicen, sí. Digo, bueno, no uses Q. Usen esta que se llama DQ de Collections, que es una cola básicamente de doble entrada. Lean la documentación. Podemos usar la cola enlazada que hicimos con Diego. Sí, si quieren, si ya tienen algo implementado, úsenlo, eso no hay drama. Así que bueno, eso nada más. Lo menciono para que lo sepan. Pueden usar DQ. Incluso yo, acá no lo agregué, pero... Bueno, mientras la cola no esté vacía, desencolamos por cada vértice entre los adyacentes. Si no está entre los visitados, definimos el padre, definimos el orden y definimos los visitados. Y lo agregamos entre los visitados y encolamos. Literalmente lo mismo que les dije yo antes, literalmente lo mismo. Y ya está. Y esto devuelve el diccionario de padres y el de orden. ¿Sí? Entonces, la primera pregunta, que esta me la anoto para no olvidarme nunca, de Q tiene el mismo orden de la cola enlazada. Sí, es todo de uno. Obviamente si la usan correctamente. Si la usan mal, va a tardar más. ¿Cuál es la complejidad de BFS? A un recorrido BFS, por lo menos así genérico. N. No tenemos N como variable acá, Néstor, perdón. ODB. Dicen ODB. ODB significa, no importa cuántas aristas tiene esto siempre tarda lo mismo. Y Eliana dice, bueno, entonces es ODE. Si es ODE significa que no importa cuántos vértices haya. Obviamente la cantidad de vértices está relacionada con la cantidad de aristas, pero... Pensemos. ¿Cuántas veces vamos a estar viendo cada vértice? Una. Una. O sea, vamos a estar viendo todos los vértices de alguna manera. O sea, incluso si quisiéramos inicializar todos. En el peor de los casos. O sea, hay un ODB, seguro. Ahora, si el grafo, o sea, suponiendo esto es un grafo no dirigido, conexo, para hacerlo más fácil. Para el análisis, no cambian nada.
Cada vértice lo voy a desencolar, lo voy a encolar una sola vez y lo voy a sacar, ¿sí? Entonces, todo lo que está acá adentro es O de 1, porque preguntar si un vértice está en un conjunto, o sea, si una clave está en un conjunto, es O de 1. Esto, mucho cuidado, porque hay mucha gente que después va e implementa y hace visitados y mete esto. ¿Sí? Y obviamente este add lo cambia por un append. ¿Qué sucede si ustedes hacen eso? O sea, supongamos que en vez de acá usar un conjunto usamos una lista. El problema es que acá vamos a estar recorriendo una lista para ver si algo está en una lista. Eso es O de B. No queremos que sea O de B. ¿Sí? Eso es malo, feo, caca. O sea, es malo, feo, caca, lo mandan al corrector automático y dicen, che, me tarda mucho, no me pasa la prueba. ¿Sí? Y es muy normal que hagan esto, en un montón de lugares, y es por eso. O sea, a mí me gusta cuando pasa eso, porque les demuestra fehacientemente de, che, lo que aprendimos en las materias no era puro humo, o sea, posta importa la complejidad de las cosas, y usar las estructuras de datos que más importante, ¿sí? ¿Qué es visitados ahora? Es un conjunto. Es como un diccionario, pero sin datos. Porque no nos interesa el dato. Entonces, esto es O de 1. Esto es o sea, si entramos al if, esto es O de 1, porque es guardar algo en un diccionario. Esto es O de 1, O de 1, O de 1. Todo esto de acá es O de 1. Buenísimo. Eso es muy importante verlo. Eso es algo que ustedes no dijeron muchas veces en los parcialitos. Dijeron, esto es O de n porque vemos todos los elementos. Ajá, sí, o sea, no importa si lo que hacemos adentro es cuadrático, cúbico, exponencial, o sea, es irrelevante. Solamente porque recorremos las cosas una sola vez es O de n. Y eso no es cierto. Entonces, el tema es, ¿cuántas veces entramos o cuántas veces operamos esto? ¿Sí? Entonces, esto, para el primer vértice, esto lo voy a explicar de esta forma, voy a repetirme un poco con la práctica de la otra vez, pero para que quede claro. Básicamente, el primer for, cuando yo entre con el primer vértice, me va a costar O de E1. Son las aristas del primer vértice. ¿Sí? Después, cuando entre por el segundo vértice, ¿sí? Cuando entre por el segundo vértice que desencolo, o sea, la segunda vez que entro al ciclo, va a ser O de E2. Cuando entre por el tercero va a ser O de E3. Y así para cada una. Esto en total, cuando yo sumo, porque sumo cada cosa que hago, es O de el total de las aristas. En el caso de un grafo no dirigido sería 2 veces E, que es lo mismo. Es O de E. En un grafo no dirigido veo cada arista la veo 2 veces por cada uno de los extremos. ¿Sí? Pero es lo mismo, no nos afecta. Sí, porque es un 2 multiplicando como mucho y no nos afecta la complejidad. Entonces, veo todos los vértices, más veo todas las aristas. Esto es O de B más E, siempre y cuando esto sea una implementación de listas de adyacencia con diccionarios de listas o de diccionarios. Acá no cambia mucho, no cambia nada de eso. Sí, pero tiene que ser con diccionarios. ¿Sí? Porque esta parte no puede costar demasiado. Si esto fuera una matriz de adyacencia, va a costar diferente. O sea, básicamente lo que nos mueve el amperímetro de cuánto cuesta es esta primitiva. Obtener los adyacentes de un vértice. ¿Sí? Esa es la primitiva que más nos va a cambiar, que fue algo que mencioné en algún momento en la clase pasada. ¿Sí? Entonces, para el caso usual, en el caso en el que no explicitamos nada, en el caso que es diccionario de listas o diccionarios, no nos cambia mucho en este contexto, esto va a ser O de B más C. Si no, puede ser O de B cuadrado, por ejemplo. Para matriz de adyacencias esto va a ser O de B cuadrado, porque para cada vértice obtener sus adyacentes es O de B. Y eso lo hacemos B veces, es O de B cuadrado. ¿Sí? Eso termina siendo de esa forma. Entonces, vamos a definir que BFS tiene esta pinta. ¿Sí? Paso el código de esto, porque total no. Dejo esto. Ahí está. Vamos a. ¿Está claro hasta acá? ¿Estamos bien? Paso a DFS. Podría ser recursivo. BFS no. DFS es el que va a ser recursivo y ahora lo hacemos. Yo lo voy a hacer recursivo directo. Entonces, DFS lo voy a hacer un poco diferente, o sea, voy a mostrarles más o menos cómo es la idea de DFS, pero además les voy a marcar lo siguiente. Algo que yo dije es, supongamos que yo empiezo en un vértice, recorro todo.
Eso me sirve, pueden imaginarse el meme de Messi, me sirve en tanto y en cuanto a mí lo que me interese es ver hasta dónde llego desde un determinado vértice en particular. ¿Sí? Lo cual es, muchas veces es cierto, pero imagínense que mi objetivo es recorrer todo el grafo. Acá vamos a tener un detalle. Primero, si el grafo es dirigido, muy poco probable que llegue desde un vértice en particular. Entonces voy a tener que recorrer más veces. O bien, si tengo más de una componente conexa. O sea, en un grafo dirigido, si tengo más de una componente fuertemente conexa, voy a tener que modificar algo. Y si en un grafo dirigido, si tengo más, en uno no dirigido, tengo más de una componente conexa, también voy a tener que modificar algo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Voy a mostrar lo que sería el DFS, el recorrido DFS completo. Acá vamos a tener este conjunto de visitados, el de padres, el de orden, y por cada vértice del grafo nos vamos a fijar si está visitado. Esto es para iniciar todo esto. ¿Sí? Si está visitado, no hacemos nada, literalmente. Es como, bueno, no hacemos nada porque ya lo visitamos. Entonces, si no, o sea, si este vértice, por ejemplo, el primero no va a estar visitado, eso seguro, lo marcamos como visitado, le ponemos padres ninguno, el orden es 0. De vuelta, esto también se puede hacer para BFS, ¿eh? No es que esto vale para DFS. No. Esto va para cualquiera de los dos. ¿Sí? Y entonces llamamos a nuestra función DFS, que está acá. ¿Sí? O bien esta parte por ahora. Ahora después menciono esto. Llamo al DFS, que hace la lógica esa que le mencioné. Empiezo en un vértice particular que me acaban de pasar y me fijo para todos los adyacentes a ese vértice, si no está visitado, lo visito. Ya está. Espero que más o menos se vea. Es bastante corto. Incluso, esto sería un DFS. Esto acá. ¿Qué pasa con esto? O sea, este sería el DFS que empieza desde un vértice, desde un origen en particular. ¿Sí? El código es exactamente igual si es dirigido o no dirigido. Así a priori. Después depende de lo que yo esté queriendo implementar, ¿no? Pero literalmente hago esto. Este sería un DFS que era el diccionario de padres, el de orden, el de visitados, el conjunto. Define que el padre del origen es non y todo lo demás. ¿Sí? Y después llama a la función recursiva que hace esto. ¿Sí? Esta sería la versión para un solo vértice, o sea, para empezar desde un vértice en particular, y esta sería la versión que recorre el grafo completo, si el grafo es dirigido, si el grafo no es conexo en el caso de un no dirigido, etc. Recorrido completo, ¿dónde empezaba? Empieza en algún vértice. O sea, este recorrido empieza en algún vértice, cualquiera. Entonces, supongamos que es un grafo no dirigido, no conexo. ¿Sí? Si es un grafo dirigido, no conexo, lo que va a suceder es que yo mando a correr, supongamos, agarro el primer vértice al azar que agarre, lo mando a ejecutar el algoritmo. ¿Sí? Mando a ejecutar el DFS, o BFS, es lo mismo, esto es lo mismo. Termina y va a haber visitado todos los vértices de la componente conexa. Entonces, si por ejemplo tengo otros, yo por ejemplo, supongamos que los vértices A, B y C estén en la misma componente y los vértices D, F y G están en otra. Entonces, supongamos que yo acá digo, bueno, me fijo en el vértice A, llamo a la función. Buenísimo. Voy al vértice B, ya está visitado, no lo llamo. Al C lo mismo, D, voy a entrar y voy a hacer el DFS. Con E voy a saltear y con F o la letra que sea también voy a saltear. ¿Sí? Entonces, esa es la forma de recorrer todo el grafo si lo que me interesa es recorrer todo el grafo y no desde un origen en particular. ¿Sí? Todo depende de lo que yo quiera hacer. ¿Sí? Ahora vamos a... les hago un ejercicio así más o menos simple para que quede, pero esta es la idea. ¿Sí? Por ejemplo, si van a la guía de grafos, a la primera parte, van a ver un ejercicio resuelto de cómo encontrar un ciclo dentro de un grafo. Está hecho, no me acuerdo con cuál de los dos. O tal vez está hecho con los dos recorridos, no me acuerdo. Esto en un grafo no dirigido, porque no es lo mismo en un grafo dirigido, o sea, tiene algunas diferencias. ¿Sí? Entonces lo pueden ver, y obviamente el algoritmo es diferente.
por ejemplo, ahí no tenemos el diccionario de orden porque no nos interesa. El diccionario padre sí, porque nos interesa poder detectar dónde empieza el ciclo. Entonces, ¿cuál es la complejidad de DFS? Es lo mismo en cualquiera de estos dos casos. O sea, este es empezando de un vértice en particular y este es asegurándome de recorrer todo el grafo, pero esencialmente es la misma complejidad. Porque el DFS podría hacer eso también, eventualmente. ¿Cuál sería la complejidad? Entiendo que DFS tal vez es más difícil de verlo que BFS. ¿También no es B más C? Efectivamente. O sea, el recorrido, así también como lo dice Francisco, es O de B más C exactamente igual. Sí, lo voy a poner acá. Exactamente igual que BFS. O sea, son algoritmos que están recorriendo de una manera. O sea, fíjense que esencialmente es el mismo código escrito en distintos lugares, pero esencialmente es lo mismo. E incluso, si yo agarro y cambio un poco acá la cola por una pila, creo que ya debería andar. Para mí es más cómodo escribir esto, pero bueno. ¿Hay alguna manera de acotar más la complejidad con otra implementación? No. Igual, que sea lineal, o sea, algo que nos gusta en grafos es que las cosas se mantengan lo más lineal posible. BFS y DFS ya son lineales. Y son lineales, y es una cota bastante superior porque es considerando varias cosas. Incluso dependiendo de las características del problema, podemos llegar a cortar antes. ¿Sí? Eso es algo que vamos a mencionar tal vez la semana que viene, que es, si estoy buscando un destino específico con una cosa específica, podemos llegar a cortar antes. Y está todo bien con eso. ¿Sí? Entonces, vamos a... Ejemplo básico. Acá estamos. ¿Sí? Acá teníamos nuestro ejercicio. Supongamos... Voy a descomentar esto acá. Díganme si estamos bien para ir a un ejercicio o necesitamos repasar algo más de lo anterior. Ya con el ejercicio vamos a ver si tenemos que repasar lo anterior. ¿Sí? Bien, bueno. Entonces, el problema es el siguiente. Es bastante concreto y yendo al grano. Vamos a trabajar sobre el mismo grafo, el grafo de fronteras, pero vamos a agregar un par de países de Europa. Polonia, Alemania y Francia. Para quien no sepa, Alemania tiene a su, digamos, a su oeste tiene a Francia y a su este tiene a Polonia. O sea, ahí está, nada más. Y lo que vamos a querer es, para dejarlo simple, vamos a contar nada más, contar la cantidad de componentes conexas, ¿sí? Que tiene el grafo. De vuelta, componentes conexas es para grafos no dirigidos. Es este el caso. ¿Sí? Entonces, def, voy a poner cant componentes conexas. Un grafo. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿cómo lo resolvemos? Si no tiene adyacentes, agregas. Acá todos los vértices tienen adyacentes en particular. ¿Componentes conexas es diferente que no tengan adyacentes? No entiendo eso. Una componente conexa es el conjunto de vértices que todos llegan a todos entre sí. O sea, básicamente que hay caminos de uno al otro. Yo usaría DFS y por cada vez que me meto en un vértice no visitado, el primer for sumo 1 de componentes conexas. Pero eso no sería cierto. O sea, voy a buscar mapa mundo. Vamos a un mapa mundi. Quien abra en Google Maps como quieran. Vamos. Me busco esta imagen. Se las paso a ustedes. Así estamos todos en image address. Así estamos todos en la misma página, pero vean ese mapa.
Yo les estoy pidiendo más o menos que me digan cuántos, no digamos continentes, porque África, Europa, Asia se tocan todos, pero supongamos que yo que quiero es saber cuántos pedazos de tierra hay. ¿Sí? Entonces, América está por un lado, Europa, todo lo demás, está por el otro. ¿Sí? Y Australia es otro pedazo más. ¿Sí? Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Si yo digo, ok, empiezo en Argentina y supongamos que sumo uno y después voy a Chile y sumo otro, no estoy sumando componentes conexas diferentes porque son parte de la misma componente conexa. O sea, si yo sumo por cada vértice no visitado que visito, literalmente voy a devolver la cantidad de vértices que hay. Así que no me sirve eso. Hago un DFS y mientras no recorra todos los vértices, hago otro con uno cualquiera que visite. Ok, vamos a... Porque esto empieza a parecerse a los parcelitos cuando decimos, ¿qué corcho quiso decir con esto? Entonces, ahora ustedes díganme qué escribo. ¿Sí? Por cada vértice que visite, ver si puedo llegar desde un guardado hasta ese. No sé dónde aparecen los guardados ahora. O sea, DFS completo. Ok, ya empezamos a decir cosas que dijimos en esta clase. Que tenés un for. ¿Sí? No sé dónde aparecieron vértices guardados y no guardados. A ver, lo que tenemos que hacer es hacer un recorrido completo, digamos, sea BFS o DFS. Podemos hacer el que ustedes quieran. Díganme ustedes cuál quieren que hagamos y lo hacemos. Sí, porque tenemos que recorrer el grafo entero. Yo lo que pensé, pasa que no sé si sea buena idea, si sea porque creo que no es eficiente, pero te haces un set, no tengas los guardados. ¿Qué serían los guardados? O sea, vos te lo digo con el mapa porque es la mejor forma que tengo para explicarlo. Ponele que estás en Argentina, Sí. lo mandás a guardados tipo por los que ya pasaste. Ok, el diccionario de visitados o el conjunto de visitados. Claro. Sí. Y te vas a otro, ponele, te vas a Chile. Sí. Y ves si podés recorrer, tipo desde Argentina hasta Chile. Si podés, no sumas nada. Tipo, ponele que están en la misma componente conexa, tipo no hay agua en el medio. Y si después te vas a otro continente que no puedes llegar, o sea, no podrías hacer el recorrido. El problema es cómo sabes que no llegás. Tendrías que hacer un DFS. Ok. Efectivamente eso no sería, o sea, es una buena idea, efectivamente no va a ser eficiente porque vamos a hacer B veces un DFS, básicamente. Y además tendremos que hacer entre varios pares, porque si desde Argentina no llegamos a Polonia, es una cosa, pero tampoco llegamos a Australia, pero tampoco llegamos a Alemania, pero a Polonia y Alemania estarían en la misma componente, entonces no sería tan simple hacer eso. O sea, es un buen punto de partida, pero vamos a tener que pulirlo un poco más. Y en realidad es más fácil todavía. Me dicen, te fijas en los padres, según uno tiene padres, lo están haciendo más complicado. Yo haría un recorrido hasta agarrar todos los conexos. Después hago el recorrido completo y voy descartando los visitados hasta que agarro un vértice no visitado. Ok, creo que voy empezando a agarrar la idea. A ver, si yo hago un recorrido DFS, recorro toda una componente conexa. DFS o BFS. Hacemos el recorrido que ustedes quieran. A mí me da lo mismo. Yo ya me aseguro que recorrí toda una componente conexa. Literalmente, es imposible no recorrerla entera. Salvo que haga algo para no recorrerla, pero sería medio dispararme en el pie. Entonces, yo hago un DFS que me lo recorra y ya está. No necesito ni padres, ni orden, ni nada. Entonces, con eso ya me aseguré de recorrerme una componente conexa. Ahora, el problema es me van a quedar vértices potencialmente, porque si solamente hay una componente fuertemente conexa, ya está, visita todos. Pero si no visita todos, significa que me quedan vértices todavía por ver. Entonces, me puedo seguir fijando entre el resto de los vértices si alguno no está visitado, que es parecido a lo que es el recorrido completo. Y es lo único que tengo que contar, ¿sí? Entonces, díganme ustedes nada más qué recorrido quieren que hagamos. Me dicen ahí DFS, listo. Leí varias veces DFS, así que vamos a hacer DFS. Entonces, yo voy a hacer un DFS. Vamos a tomar acá. DFS de grafo. Estoy en un vértice en particular. Visitados. ¿Sí? ¿Necesito el diccionario de padres? Probablemente no. ¿Necesito el de orden? Seguro que no.
for W in grafo, punto adyacentes, debe, if W not in visitados, punto add, W. Y acá lo único que tengo que hacer es entes 0 por b y a 2 in grafo if no, in visitados componentes más 1 fx grafo b vista. Lo tengo. Eso es todo el ejercicio. ¿Por qué? Esto solamente va a recorrer distintas componentes conexas. Porque yo agarro, por ejemplo, Argentina, ¿sí? Empiezo por Argentina, voy a sumar 1, porque significa, ok, este vértice no estaba visitado, pertenece a otra componente conexa que yo todavía no había visto. Obviamente es la primera, todavía no hice nada. Entonces, tengo por ahora una componente conexa. Llamo al DFS. El DFS, como ya vimos, recorre todo, ¿sí? De una forma, como sea, ¿sí? Pero va a terminar recorriendo todo. Vamos a volver y todos los vértices que estén, digamos, en América del Sur, por lo menos estos que ya habíamos agregado, ya van a estar visitados. Entonces, si de repente veo Brasil, Brasil ya va a estar visitado. Si veo Uruguay, Uruguay ya va a estar visitado. Ahora, si de repente me topo con Alemania, Alemania no va a estar visitado. Como no está visitado, tiene que pertenecer a otra componente conexa. Entonces, sumo 1 y llamo al DFS. ¿Sí? Y literalmente, si yo hago componentes conexas, esto debería devolverme un 2. Y acá dice 2. ¿Sí? Si yo acá, por ejemplo, para ver que un caso en el que hay una Australia, ¿sí? Pongo Australia, que no tiene adyacentes porque es como un propio continente. Acá me va a devolver 3, porque voy a eventualmente llegar a Australia, voy a aplicar DFS que no va a hacer nada, pero por lo menos me lo va a visitar. Una cosa que no esté visitados.add. Esto es una forma, ¿sí? La otra es poner el visitados acá. Cualquiera de los dos es lo mismo. Yo me lo había comido, pero no va a cambiar el resultado. ¿Sí? Y entonces esto efectivamente solamente hace DFS, solamente recorremos cada vértice una sola vez. Porque los que están visitados, porque ya los recorrí en otro recorrido, los estoy considerando, porque este diccionario, o conjunto, lo que fuere, es el mismo en todas las iteraciones. ¿Sí? A veces no nos interesa que sean el mismo, podemos hacer otra cosa, pero bueno, por lo menos, perdón, con un solo DFS recorre todos los adyacentes de una componente. Sí, fijémonos porque pensemos, entramos en Argentina. De Argentina vemos los adyacentes, vamos a Uruguay. ¿Sí? Uruguay no está visitado, llamamos recursivamente. De Uruguay, no sé, vamos a Brasil. Y de Brasil vamos a ver algún adyacente, por ejemplo, Paraguay. Desde Paraguay vamos a ir a Bolivia, de Bolivia vamos a ir a Chile. Chile ya no tiene adyacentes, vamos a volver a Bolivia y de Bolivia, o Perú es fronterizo con Perú y Chile. Sí, Perú y Chile son adyacentes, así que entonces vamos a ir a Perú. De Perú vamos a ir a, creo que el único no visitado sería Ecuador, de Ecuador a Colombia, después a Venezuela, y todas las otras cosas, ¿sí? Y nos vamos a seguir moviendo, ¿sí? ¿Se entendió por qué esto funciona y toda la perorata? Y que no necesitamos seleccionar padres y todas las otras, por eso digo, o sea, a veces dicen, listo, instancio el DFS, es como, ¿para qué miércoles te hiciste tanto problema? En serio, ¿para qué? Bueno, y ahora la pregunta de rigor, ¿cuál es la complejidad de esto?
Bien, bien. Me gusta cuando es como automático. Es O de B más C. Exactamente. Esto es literalmente una modificación de un DFS. Si DFS ya era B más C, no hice nada diferente. Esta no es una justificación correcta de un parcialista. Por cualquier cosa lo aclaro. No pueden decir por qué es un DFS. Sí, un DFS podría hacer un montón de cosas, incluyendo hacer cosas, no sé, cuadráticas en el medio. Vemos cada vértice una sola vez, cada arista. Por cada vértice vemos sus aristas. En total solo una vez, entonces O de B más C. Y en particular todo lo que hacemos dentro es todo lineal, perdón, es todo constante, aparte de las recursividades y todo lo demás, ¿sí? Y ningún vértice lo vemos más de una vez y todo lo demás, ¿sí? Por favor, sean un poco más claros, porque si no es como que no queda claro si realmente entienden o se memorizaron un verso que dicen porque hago DFS. Es como, bueno, sí, que es como acceso total, puedo decir lo que se me cante el orto. No. ¿Sí? Bueno, esto es el fin de la clase de hoy. Por suerte terminé a tiempo y me dio tiempo hasta para hacer ejercicio. Si no, lo iba a hacer el viernes, pero mejor si lo hacía hoy. ¿Alguna pregunta? Si no, ya los dejo descansar hasta las 7:05. Me voy a fijar nada más si no... No tengo orden, seguimientos. Ok.